Aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, refiriéndose a Jesús. Ese encuentro que estuvieron ellos, ¿cierto? Y nos habla justamente que Jesús es el Cordero Pascual, el que de alguna manera estaba ya presente en el Antiguo Testamento cuando el pueblo judío fue salvado de Egipto, de la esclavitud. Y a través del sacrificio vicario de Jesús, la iglesia o los hombres fueron salvados ¿de qué fuimos salvados? De la maldición del pecado. Fuimos salvados de la maldición del pecado. Hermanos, abramos nuestras Biblias en Proverbios 3. Leíamos recién, el hermano Jorge hablaba de Proverbios. Nos confronta Proverbios, pero de una manera dulce. No es tan determinante como Juan, el apóstol, en la primera carta, por ejemplo. Proverbios nos invita a adquirir sabiduría, tan necesaria aún para los más encumbrados, ¿cierto? Aún para los más, entre comillas, moralistas, se requiere la sabiduría. Porque da a entender Proverbios que la sabiduría que se presenta en este libro de sabiduría es una sabiduría celestial, amén. La sabiduría que viene de lo alto, la sabiduría que nos da, cuando digo de lo alto, no es algo como mágico, que está suspendido en el éter, sino que sabiduría de lo alto que está en la palabra. Entonces el creyente, para adquirir sabiduría, que sí requeremos sabiduría, todos requerimos de sabiduría. Nadie está exento de no adquirir sabiduría, porque somos de torpe vivir, somos finitos, somos carentes. Necesitamos, en este caso, en el contexto como creyente, necesitamos al Señor. O alguien está aquí en esta sala, está libre del Señor y su enseñanza, o está conforme con su diario vivir. Bueno, este libro, Proverbios, nos enseña a vivir. Y antes de tomar el capítulo 4, ya vamos en el 4 ya, quiero decir anticipadamente que obviamente no voy a predicar sobre los 31 capítulos, porque me tomaría todo el año, quizás nos pasaríamos del año, ya estamos en el mes de agosto ya. Bueno, algunos estamos casi llegando al final, ojalá pasemos luego el mes de agosto. La idea es predicar sobre los más destacados de este gran libro de sabiduría. Y quiero, para hacer un contexto y entrar al capítulo 4, que vamos al capítulo 5 de Mateo, capítulo 7 de Mateo, el último de sus versículos. Mateo 7, de los versos 24 al 27. Y se entrelaza con Proverbios y con los libros de sabiduría, porque al no considerar la sabiduría estamos en una tragedia. Somos parte de una tragedia. Dice el Señor Jesús, algunas Biblias aparecen destacadas con letras rojas, no sé si las tienen. Justamente el que tradujo al final, la imprenta, en este caso, los impresores, colocaron las palabras de Jesús en letras rojas para ser destacadas, porque Él está hablando. Aquí no está hablando ni Mateo, o sea, Mateo está compilando lo que Jesús está enseñando, pero aquí está hablando Jesús. Y dice así: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato, que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Buen Dios y Padre Celestial, ayúdanos, Señor, a entender tu palabra.
Necesitamos depender cada día más de ti. Los tiempos son peligrosos, Señor. Tu venida está cerca. Prepara nuestras vidas, Señor, para poder estar a cuentas contigo, Señor. Ya sea en el momento de la muerte, en partir de este mundo, Señor, o en tu venida. Ayúdanos, Señor, a ser sabios. Ayúdanos, Señor, a ser inteligentes. Ayúdanos a vivir los tiempos, Señor. Bendice a nuestra congregación, a nuestra iglesia amada, Bethesda, en gran manera. Que tu palabra recorra nuestra mente, nuestro corazón, para poder vivir la vida cristiana. En el nombre de Jesús, amén y amén. En este gran discurso de Jesús en el Evangelio de Mateo, del 5 al 7, se muestra el gran sermón de la montaña. Y Jesús empieza a hacer un recorrido de sus enseñanzas para sus hijos, para su pueblo, en este caso, los creyentes, para nosotros. Y formula varias verdades y enseñanzas que obviamente no tienen congruencia con el mundo o con aquellos que no conocen la palabra y que no conocen a Dios, porque son contrarias a sus visiones, a sus ideas y a sus pensamientos. Pero fueron dadas para su pueblo, la iglesia, pero también para nosotros, la iglesia. Amén. Entonces, y como digo, él hablaba enseñó muchas cosas en este gran sermón de la montaña, muchos principios, básicamente cómo vivir ahora la vida como ciudadanos del reino, cómo vivir como cristianos. Y al final de su gran discurso muestra una parábola, la parábola de, alguien dijo por ahí, del arquitecto, la parábola del constructor. ¿Ah? Y usa esta imagen cotidiana hasta el día de hoy. ¿Quién no ha visto construir una casa? Hasta uno mismo de repente tira pala, no sé, y hace un poco de mezcla o pega un ladrillo, lo digo yo, pero muchas veces es muy cotidiano eso. Es algo obvio y es muy notorio. Y para aquel tiempo de Jesús también era algo notorio, una casa, una construcción. ¿Dónde está la paradoja? ¿Dónde está la enseñanza? Es que uno construyó en la roca, que era obvio, que había un cimiento sólido, y otro construyó en la arena. Obviamente que en aquel tiempo ningún judío con 3 dedos de frente iba a construir en la arena. Y también nosotros ahora, ¿cierto? No podemos construir en la arena. Pero ahí está el tema. Que el tema, en el fondo, está mostrando Jesús que ¿dónde estamos construyendo nuestra vida cristiana? O en la roca, que es Cristo, o en la arena. Entonces, esto ha de ser un llamado de atención para cada uno de nosotros. Básicamente lo que se está formulando aquí es cómo poder vivir la vida que ahora tenemos en Cristo. Entonces, con esta idea de que podemos ser sensatos o insensatos, porque aparecen 2 palabras aquí, que están muy involucradas en el libro de Proverbios. Proverbios habla de la sabiduría, habla de la prudencia, habla de la sensatez y habla de la insensatez. Y básicamente Proverbios, el marco o el punto donde se enmarca el libro de Proverbios es que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, es el temor al Señor. O sea, la base central para que yo y tú crezcamos en conocimiento y en sabiduría, que nos ayude a vivir, tenemos que ir al Señor. Tenemos que tener un conocimiento cada vez más acabado de Dios, que no solamente sea algo transgerencial. Cuando digo transgerencial es como que ¡ping! Topó, ¿cierto? Como que chocó así, pero que no sea algo transgerencial nuestra experiencia con el Señor, sino que sea algo profundo, ¿ah? Que nos mueva la mente, que nos mueva las vísceras, como se dice. ¿Ah? Que cuando estemos orando, entendamos que estamos orando a un Dios vivo y verdadero. Amén. Que cuando estemos en la iglesia, entendamos que estamos y somos parte del cuerpo del Señor, el cuerpo de Cristo. ¿Ah? Entonces, cuando Cristo, terminando su discurso, compara a aquel tal que aún teniendo la palabra, porque si ustedes ven claramente, dice que a los 2 se le entregó la palabra, algunos más ni algunos menos, a los 2 se les entregó la misma palabra, pero uno fue sabio y uno fue insensato y otro fue sabio o prudente. Y dice que el que no fue sabio, que fue insensato, su vida fue una ruina. Su vida fue una ruina.
El Señor quiere bendecirnos, amén. El Señor quiere y nos ama, y el Señor es bueno. Eso no tenemos que tener mayores evidencias. No, basta con ver nuestras vidas y nuestra vida desde el principio, cómo el Señor nos ha cuidado. Aún no siendo creyentes, amén, el Señor me cuidó hasta que llegó el momento en que conocí a Jesús. Desde antes de la fundación del mundo. Tus ojos vieron mi embrión, dijo David. Tus ojos contemplaron mi embrión. Entonces Dios nos conoce, Dios tiene un plan maravilloso para nosotros, amén. Dios ha creado un propósito magnífico para nuestras vidas. Y si lo hemos perdido, probablemente es porque hemos sido insensatos. Pero aún es tiempo, amén. Aún es tiempo. Aún estamos justamente cuando el profeta dice, ven a comprar leche y miel, sin plata, sin dinero, estoy parafraseando Isaías si no me equivoco. Vengan y compren leche, sin miel, sin plata, sin dinero. La gracia es todo suficiente para mejorar nuestra condición de vida. Entonces, con este contexto de lo que implica la sabiduría, a dónde nos puede llevar, vamos al capítulo 4 del libro Proverbios. Básicamente estos primeros textos, estos primeros capítulos son de Salomón. Y Salomón es el que compuso muchos de estos proverbios. Y dice así la palabra del Señor para este día. Oíd, hijos, la enseñanza de un padre. Mira, la primera enseñanza que nosotros como hijos tenemos es de nuestros padres. Las primeras instrucciones en la vida son de nuestros padres. Probablemente muchos de nosotros los que están en esta sala no han tenido la virtud de tener esa relación filial o paternal. Y nos hemos tenido que ir por la vida, muchas veces en tumbo, porque de alguna manera fuimos desprovistos de esa enseñanza, que es vital. Por eso dice, oíd, hijos, la enseñanza de un padre. Aquí está Salomón mostrando lo relevante que es esto. Él también fue educado, y el padre de Salomón fue David, y su madre Betsabé. ¿Se acuerdan o no? Y aquí en estos primeros capítulos habla de que él, Salomón, fue educado por su padre y por su madre. Y por eso este niño, a temprana edad, o este hombre posteriormente, alcanzó gran sabiduría. Ya lo hemos visto en algunos capítulos anteriores, de algunos sermones, e inteligencia y mucho dinero. Y era muy apreciado por hombres y reyes justamente de aquel tiempo. Y muchos iban a buscar en él sabiduría y conocimiento. Bueno, es que escribe estos primeros capítulos. Entonces, qué importante es la enseñanza en los primeros años de vida. El otro día, tomando tecito, ya la hora del té, escuché un diálogo entre mi hija y las 3 hijas de mi hija, Camila. Y puse atención y escuchaba cómo ella les instruía. Ellas le hacían preguntas, yo escuchando, tomando té, no intervine, solamente me dediqué a escuchar. Y me quedé con eso, y cuando la noche leía el capítulo 4, me acordaba de mi hija y de esa escena, cómo ella instruía a las 3 pequeñas. Y le decía que si hacen esas cosas, el día de mañana le va a ir bien. Y si se juntan con personajes o jóvenes, en este caso, el día de mañana, y le va a ir mal. Que no es provechoso incursionar en esas áreas de la vida. Y me quedé con eso. Entonces, oíd, hijos, la enseñanza de un padre. Básicamente los primeros capítulos de Proverbios está dado para los jóvenes, para los niños, para los hijos, pero básicamente para los jóvenes. Donde vivimos, y justamente es tan esencial hoy por hoy porque vivimos una cultura pluralista, donde no hay absolutos, donde no hay una norma que establezca ciertos principios para vivir la vida. Yo vivo la vida a mi manera. Yo hago lo que se me antoja. Yo hago lo que quiero. Nadie es juez de mi vida. Ese es el criterio que uno acostumbra a escuchar, ¿cierto? Porque vivimos en una sociedad pluralista.
donde no hay un absoluto, donde no hay un orden moral. Y por eso es más complicado vivir el tiempo que vivimos. Y por esa razón es necesario, no solamente... Ahora, ¿por qué tiene sentido venir a la iglesia? No es porque me quiero pegar con una piedra en el pecho, ¿cierto? No sé, meramente un acto emocional o experiencial, religioso, sino yo vengo a la iglesia justamente a aprender y a entender y a escuchar la voz de Dios para poder enfrentarme y vivir la vida en un mundo hostil y complicado. Y en aquel tiempo también, bueno, quizás no hay una edad de oro en este mundo, siempre ha sido brutal en muchas circunstancias. ¿Por causa de qué? Por causa del pecado y la maldad humana. Pero lo genial es que en medio de esa maldad humana, el creyente, el que cree a Dios, se puede mover y puede vivir una vida agradable a su Señor. Porque volvemos a la idea, el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Es un respeto al Señor. No es un temor de pavor, como que me va a caer un rayo si yo no hago lo que Él me pide, no. Es un temor reverente, sabiendo que hay alguien más grande y alto que yo y que tú. Y estad atentos, le dice, para que conozcáis cordura. ¿Qué es lo que es cordura? Una persona cuerda, una persona con cordura. Una persona que sabe manejar, una persona que tiene de alguna manera un dominio de su vida o de sus pasiones. También este libro me habla mucho de la ira. Entonces, que son cosas para nosotros muy personal, ¿no? Quizás muchos se sienten identificados o podemos sentir identificados con esto, para cambiar. Porque no vale nada leer, por ejemplo, Proverbios y decir, mira, aquí me está hablando de la ira, del enojo, de, no sé, de mirar a la mujer ajena, en fin, todas esas materias aparecen acá, y si yo no hago nada por reparar eso, no va a significar al final nada. Y estad atentos para que conozcáis cordura. Entonces, la enseñanza que el Padre le da al Hijo, y en este caso la enseñanza que Dios nos da a través de su palabra, como nosotros como hijos, es para que tengamos cordura, para que seamos sabios, para que seamos prudentes. Porque os doy buena enseñanza, dice el versículo 2. No hay más grande ideología o enseñanza o verdad que el Evangelio, amén. Jesús dijo de sí mismo, que es el Evangelio, yo soy el camino, yo soy la verdad. No es que sea otra verdad, no es que sea otra verdad, sino que Él es la verdad esencial. Por eso cuando yo entiendo el Evangelio, entiendo que me está hablando a mi persona trascendental. No es una fórmula filosófica, o no es otra fórmula filosófica, sino que es la verdad de Dios. La verdad de Dios, la verdad del Evangelio, la verdad de Jesús. Porque hoy os doy buena enseñanza, no desampares mi ley. No frivolicemos a Dios y su enseñanza. No, mira, puede faltarnos cualquier cosa en la vida, hermano. No podemos tener recursos económicos quizás, hemos perdido el trabajo, hay un problema de salud, que son cosas graves, pruebas complicadas de poder enfrentar y sobrellevarlas, pero lo más triste es que un creyente se aparte del Señor. Y hay experiencias de hermanos en nuestras mismas congregaciones que llevan 15 años fuera de la fe, distantes del Señor. Y cuando regresan, cuentan y se lamentan del tiempo perdido en el Señor. Hay algo que para el creyente es fatal que falte, es la palabra del Señor. ¿Te has puesto a pensar, hermanos, no sé, mayor o menor conocimiento, qué sería tu vida sin Dios? ¿Tendrías seguridad tu vida sin Dios ahora en esta experiencia cristiana? ¿Te sentirías grato de prescindir de la iglesia, de los hermanos, de la palabra? ¿Te daría lo mismo que esto estuviera ocurriendo en tu vida? Creo que no. Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Entonces la idea es que Él es nuestro nutriente para poder vivir la vida cristiana. Yo soy el pan de vida, o sea que Él nos invita a comer su pan de vida.
Jesús es el pan de vida, pero no sé si lo decía la otra vez, aquí o en los Andes, de repente me complico con los testimonios de acá, con los testimonios de los Andes. La diferencia entre comer y tragar. ¿Hay una diferencia entre comer y tragar? Hay personas que por tragar se enferman del estómago, ¿o no? De hecho, en la digestión siempre se me quedó grabado este tema, porque al final quería ser médico, no pude. El sistema digestivo. El bolo alimenticio que se provoca en la boca. Los jugos biliares, ¿cierto?, de la boca, permiten que esa comida, los dientes, las muelas, trituran los alimentos y al final los nutrientes justamente pasan al esófago, llegan al estómago y las células que succionan estos nutrientes las llevan a las células del cuerpo en general. Y de esa manera se produce la alimentación. Y dicen los técnicos que si uno traga y no mastica, se provocan problemas digestivos. Entonces, cuando la analogía entre comer la palabra o tragar la palabra, ¿se entiende o no? Si yo trago solamente la palabra, voy a tener problemas. O vamos a tener problemas en la vida cristiana. Por eso Jesús dijo, yo soy el pan de vida, yo soy el agua de la vida, yo soy la luz del mundo. Habló de elementos fundamentales y esenciales, que no se pueden prescindir de estos. Entra a un cuarto oscuro y estoy seguro que en un momento te vas a dar una trompada porque no va a haber luz y te vas a caer, ¿cierto? Pero cuando la prenden al tiro se enciende todo, hay una gran visión. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Sigamos esa luz, amén. Y esa luz es Jesús. Y esa luz es transversal a la palabra, porque Jesús en toda la palabra. Yo encuentro a Jesús en los proverbios, yo encuentro a Jesús en los salmos, yo encuentro a Jesús en los profetas, yo encuentro a Jesús en el Pentateuco. Jesús es transversal a la Biblia. Entonces cuando yo leo los proverbios me encuentro también con Jesús y con su enseñanza, amén. Versículo 3, porque yo también fui hijo de mi padre, Salomón, de David. Delicado y único delante de mi madre. Cuando veo este texto me acuerdo de Elba con David, mi hijo mayor. Y con Felipe. Bueno, con todos. Como que se siente una especie de adoración por sus hijos. Bueno, ese es el cariño de madre, ¿cierto? Yo creo que todas las madres sienten un amor, más que con los papás, más que con los esposos muchas veces. Pero se entiende, obviamente, un amor de madre. Entonces aquí, justamente porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre, Él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones. Retenga tu corazón mis razones. Retén la palabra. Retén la palabra de Dios. No permita que nadie te la robe. Amén. No permita que el diablo, Satanás, te robe la palabra del Señor y impida que puedas ser feliz. La felicidad obviamente no aparece en la Biblia o el éxito en la vida, pero aparece una palabra muy similar que es bienaventurado. Macarios en el griego. Bienaventurado, feliz, dichoso. Bajo cualquier circunstancia este puede ser feliz y dichoso. Amén. Entonces, esa experiencia de bajo cualquier circunstancia puedo ser feliz y dichoso, solamente la puedo lograr si tengo a Cristo en mi corazón y su palabra en mi corazón. Y que su palabra esté entronizada en mi vida. Que no sea periférica en mi vida, sino que sea el eje central de mi vida. Y Él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones. Guarda mis mandamientos y vivirás. Guarda mis mandamientos y vivirás. ¿Cuáles son los mandamientos? La ley de Dios, ¿o no? Los 10 mandamientos. ¿Guardamos los 10 mandamientos hoy por hoy? Pregunto. Escuela dominical. ¿Guardamos los 10 mandamientos? No solamente hay 10 mandamientos en la palabra. El libro de Deuteronomio tiene más mandamientos, ¿cierto? Hay leyes del culto, ceremoniales, ¿cierto? Hay leyes de alimentos también. No guardamos todo, sino que guardamos la ley moral de Dios. Eso nos queda. Y esa ley moral es transversal para todo el género humano. Así que aquella persona que aquella persona que no necesita a Dios en su vida y en su caminar diario, no necesita a Dios, va
a ser juzgado por esta ley moral que está descrita en su palabra. Así que no eres ajeno al juicio de Dios. Por esa razón tenemos que retener la palabra, amén. Tenemos que guardar la palabra de Dios en nuestras vidas. Y más adelante dice, adquiere sabiduría. Y esta sabiduría no se compra en la esquina. No se compra en la esquina. Porque decía la vez pasada que hay gente muy inteligente, hoy muy educada, y son los peores. Son los peores. Hoy vemos en nuestros gobiernos, en nuestros pueblos latinoamericanos, cómo la política rastrera, roba a manos llenas, ¿cierto? Y se llenan de beneficios, robando y mintiendo. Yo aquí no estoy hablando de política, sino que estoy hablando de la realidad que está pasando, sobre todo en este último tiempo, sin ningún escrúpulo. Y son personas que estudiaron en Harvard, en las mejores universidades, ¿cierto? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que la educación no es algo importante para yo poder alcanzar y tener sabiduría. Al contrario, podemos ser las personas más crueles, más malignas y más dañinas. Adolf Hitler mató a 6 millones de judíos en los holocaustos en la Alemania nazi. Y era un hombre inteligente. Entonces, ¿qué sirve la sabiduría? La sabiduría, claro que sirve, pero la sabiduría de Dios, Entonces, no te olvides ni te apartes de mis razones, dice el Señor. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No te dejes, versículo 6, capítulo 4, y ella te guardará, no te alejes, y ella te guardará. Aún si nos estamos alejando, miren lo que está diciendo aquí, aún si nos estamos deslizando, que somos muy proclives a deslizarnos, con esto no estoy diciendo que nos perdimos, o que estamos apartados de la gloria de Dios, sino que tendemos a deslizarlos, dice que Él nos va a guardar, nos va a cuidar, nos va a proteger, nos va a cuidar. Uno de los personajes más importantes del siglo XX, estamos en el siglo XXI, fue un gran líder, su nombre, que era un consejero de muchos presidentes de Norteamérica, Billy Graham. ¿Se acuerdan de Billy Graham? Él llegó a contar en un momento dado que estuvo a punto en un momento dado a deslizarse o a desmarcarse de la fe, y era un gran líder, fruto y producto de una idea en ese tiempo muy nueva de la teología, donde se negaba básicamente la existencia de Dios o la autoridad de Dios o la autoridad de la Biblia, que la Biblia contenía la palabra de Dios, pero no era la palabra de Dios. Entonces Billy Graham en un momento dado se sintió totalmente perplejo y confundido, pero ¿sabes lo que hizo? En medio de esa confusión existencial, él oró al Señor. Y el Señor le dio claridad. Y el Señor le reiteró de lo que estaba haciendo estaba bien. Por eso se conoce a Billy Graham como uno de los grandes líderes cristianos del siglo XX. Él no nos va a dejar, amén. Aunque andemos en valle de sombra y de muerte, ¿qué dice? No temeré mal alguno, porque tu callado estará conmigo. Y dice también en el Nuevo Testamento que mis ovejas escuchan mi voz y me siguen. No sé si había un experimento en YouTube, que hay un hombre, pastor obviamente de una granja, y hay mucha gente a su alrededor, ¿cierto? Y están viendo a las ovejas que están a mucha distancia. Y entonces parece que él les hace una prueba y un desafío, llámenlas, y la empiezan a llamar y le empiezan a golpear las maderas de la valla, ¿cierto? Y le empiezan a silbar y las ovejas ni se inmutan. Y cuando el pastor hace solamente un silbido, las ovejas reaccionan y corren raudamente donde el pastor. Conocían la voz de su pastor.
Jesús dijo, mis ovejas conocen mi voz y me siguen. Amén. Si somos ovejas del Señor, le vamos a seguir. Contra viento y marea o ante cualquier prueba de dificultad, le vamos a seguir. Los vamos a mantener incólumes. Yo sé que en este momento hay pruebas o dificultades, probablemente estamos viviendo, estamos pasando. Problemas, no sé, matrimoniales, que es muy común, sobre todo en este último tiempo. Problemas económicos. No era ¿cómo se llama? Era de esperar justamente ante la situación económica mundial, pero también local, hay que decirlo. Y, en fin, problemas con nuestros hijos. Hay problemas y dificultades. Pero la idea es enfrentar esos problemas y esas dificultades en el Señor, amén. En el Señor. Problemas y dificultades los vamos a enfrentar al Señor cuando nos llenemos de sabiduría para vivir. Y esa sabiduría la vamos a encontrar solamente en la Biblia. Esa sabiduría la vamos a encontrar en la palabra de Dios. Esa sabiduría la vamos a encontrar solamente en Cristo. ¿Cuál es la alabanza? Solamente en Cristo, solamente en Él hay salvación. Amén. Solamente. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él, hermano. Él es todo suficiente, amén. Anótalo, apúntalo en tu mente. Él es todo suficiente para suplir cada necesidad tuya y mía. Solamente Cristo. Y termino. Sabiduría ante todo. Adquiere sabiduría. Y sobre todas tus posesiones, mira, adquiere inteligencia. No porque el coche. O pero el vecino tiene medio auto. ¿Cómo no lo podría tener yo? Quiero tener una cuenta en el banco. Quiero estudiar en Harvard. Quiero estudiar en Harvard. Quiero la mejor vida para mí. Qué idea o pensamiento más egoísta, ¿no? Qué idea o pensamiento más egoísta. Sabiduría ante todo. Adquiere sabiduría. Y sobre todas tus posesiones, adquiere inteligencia. Y aquí los vamos a probar. ¿Estamos pasando por una dificultad ahora? Yo creo que sí. Algunos. ¿Estamos pasando por alguna prueba en estos momentos? ¿No? Creo que sí. Tal vez no mayor, pero es como una mosca en la oreja. Ahí no me deja tranquilo. Ahí está gravitando en mi mente. Y me cuesta. ¿Está pasando alguna prueba? Consideremos al Señor, amén. Apliquemos en este momento, por la prueba que esté pasando, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a determinar? ¿Hacerle caso al Señor y su palabra? ¿O hacerme caso a mí mismo? De eso va a depender tu tranquilidad emocional. De eso va a depender tu tranquilidad emocional, hermano querido. Y es más, termino con esto. Santiago, el hermano carnal de Jesús, que llegó a ser un líder de la iglesia, en su carta a las comunidades cristianas que estaban luchando por sobrevivir ante la persecución, les dice lo siguiente: hermanos míos, gozaos cuando os halléis, ¿en qué dice? En diversas pruebas. ¡Wow! ¿Qué está diciendo, hermano Santiago? Literal, gozaos cuando os halléis en diversas pruebas. Porque la prueba va a dar una vida diferente, un carácter diferente. Me va a hacer más cristiano, amén. Me va a depurar. Va a filtrar. Porque muchas veces no somos capaces de filtrar nosotros mismos, no somos incapaces de depurarnos. Porque es tanto nuestro yo y nuestro ego personal que pensamos que todo está bien y que estoy bien. Es fácil medirme con el otro. Me siento superior al otro y miro al otro debajo del hombro. Pero, ¿osaría compararme con Jesús? Creo que no. Creo que no. Así que el Señor nos ayude para adquirir esto. Que no se compre en la esquina, sino que se tiene que comprar y recibir del Señor. Oremos, Señor y Padre. Te agradecemos, Señor, por estos textos, estos libros
tan milenarios, pero tan eficaces, Señor, aún en el día de hoy. Y especialmente en tu pueblo, un pueblo que no es de este mundo, pero tiene que estar en este mundo. Y para poder vivir y convivir, Señor, tenemos que aplicar tu verdad y tu verdad a la vida cotidiana. Bendice a la iglesia grandemente. Bendice a nuestras vidas espirituales. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que el Señor les bendiga.